Faro de luz de la juventud, insigne Carlos, qué gran virtud, ejemplo de un pueblo cristiano en su vida, mostrándonos gracia en plenitud. En la ciudad de Londres, Reino Unido, a finales del siglo XX, nace Carlo María Antonio, el 3 de mayo de 1991. Es el hijo primogénito de los esposos Andrea Cutis y Antonia Salzano Pegnino, ambos italianos, quienes se encontraban para entonces en esa ciudad por razones laborales. Fue bautizado el 18 del mismo mes en la iglesia Our Lady of Dolors, Nuestra Señora de los Dolores de Londres. Para el mes de septiembre, la familia regresa a su patria y se radica en Milán. Desde aquí es donde cursará sus estudios y donde se forjará la religiosidad que definirá años después su personalidad. Aunque la familia de Carlo era católica, no practicaba como tal su fe. Sin embargo, a través de su estancia con una niñera devota, le fue tomando cariño a la vida de iglesia desde pequeño. Esta niñera se llamaba Beata, un nombre muy curioso. A medida que crecía, Beata le fue inculcando la fe, a tal punto que por su medio aprendió a rezar el rosario y a valorar los sacramentos. Una anécdota curiosa es el amor que Carlo le tomó ya desde muy niño a visitar a Jesucristo en las iglesias, que se dice que de chiquito formaba pataletas si no lo dejaban estar un rato más en el templo. Sin cumplidos los 7 años, Carlo pide con insistencia recibir la primera comunión. Y aunque en un principio sus padres lo tomaron por caprichoso, luego de evaluar su madurez a través de un permiso especial, es admitido al banquete eucarístico el 16 de junio de 1998 en el convento de las monjas ermitas de San Ambrosio, en Perego. Desde aquí en adelante participó diariamente de la misa, fortaleciendo su espíritu inquieto de la enseñanza evangélica, así como el rezo diario del Santo Rosario, lo cual lo llevó a declarar a la Santísima Virgen como la única mujer en su vida, con la devoción más sincera. Las raíces principales son la Eucaristía, como ha dicho, y la Virgen María. Decía que la Virgen María era la única mujer de su vida y que no podía hacer de menos de rezar el rosario cada día como si fuera un encuentro galante de amor con su mujer, la única mujer que quería verdaderamente. Y la Eucaristía era la base de toda su vida espiritual. Él, como era pequeño, pedía a sus padres o a sus abuelas, a sus abuelos, de acompañarlo a la misa, porque no podía ir solamente, era demasiado pequeño. Y en ese momento ha logrado, ¿cómo se dice?, llevar a todos a la misa, a la Eucaristía, antes toda su familia, luego todos sus compañeros. Es decir, que todos los que venían a contacto con él empezaban a amar la Eucaristía. Esto es muy importante porque un muchacho de su edad, muy pequeño, ha conseguido lograr lo que los adultos muchas veces no pueden hacer. A lo largo de su crecimiento era tanto el celo por la devoción sincera de este niño que ya la gente sabía que donde quiera que estuviera él, a una hora determinada del día, se iba a casa porque tenía que ir a rezar. Nadie hace eso en este tiempo. Él a diario meditaba con la lectura de los evangelios, escrutaba alguna palabra que le ayudara durante la jornada para darle discernimiento en sus decisiones.
Creció como un chico más. Era alguien aplicado en los estudios, que gustaba de ayudar después de clases a quienes necesitaban apoyo porque no entendían alguna materia. Para quienes lo conocieron, destacan que era alguien tratable, muy atento a los problemas de los demás. A menudo conversaba con los vigilantes de su colegio y platicaba de sus problemas. Trataba de darle una palabra de aliento a todos, según sus posibilidades. Carlo triste, io adesso così non me lo ricordo. Poi vabbè, stavamo insieme, bastava quello per essere felici in quel momento. Io mi ricordo ridevo tutto il tempo, perché faceva sempre battute. Carlo, cioè, era spiritosissimo, io mi divertivo tanto. Además, tocaba instrumentos como el saxofón con gran maestría y era un amante de la sana amistad, a pesar de que al principio le costó conjugar con niños de su edad por su mentalidad distinta. Ya a la larga fue compaginando con todos y se dio a querer por la mayoría, por su cariño desinteresado. Seguramente sufrió de bullying escolar por resaltar siempre como creyente, pero esto no lo limitó. Al contrario, lo motivó a seguir firme en sus convicciones cristianas en medio de sus compañeros. 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, Meglio mettiti nel gruppo! Guardatevi negli occhi, così viene anche più reale. No, No, però tu tu devi essere devi... esattamente dietro di lui. No, lei guardi nella videocamera. Che è un cosa, di solito guardo male. 3, 2, 1, via. Carlo era muy goloso. En algunos momentos su penitencia era no tomar Coca-Cola, no comer Nutella, le encantaban los chocolates. Esos pequeños sacrificios los usaba por los pecadores para ayudar a las ánimas. Le encantaba muchísimo la pizza, le gustaba la pasta, el chocolate, algunos postres, algunos dulces, los helados. Pero si tuviéramos que escoger, definitivamente sería la pizza. Era lo que le encantaba. Como fruto de su conexión con Dios y frente a su inquietud por descubrir los misterios de la fe, al preguntarle sobre ellos a su madre y no tener ella respuestas, tuvo que buscar apoyo en clases de teología, donde redescubrió el amor de Dios y empezó a comprender su voluntad en medio de su familia. Antonia Salzano de Acutis afirmaría años después que Carlo fue un pequeño salvador cuando ella era una analfabeta de la fe, tal como se definió entonces. Carlo me hizo muchas preguntas. Mi ignorancia y mis carencias eran enormes. Y por lo tanto, Carlo, puedo decirlo con absoluta certeza, fue un pequeño salvador para mí, porque gracias a él comencé un viaje de fe.
Carlo Acutis, estando muy inmerso en la vida de sacramentos, obtuvo gracias especiales durante su vida, al punto de decir cierta vez que cuando estaba frente al Santísimo sentía su alma elevada. Era como sentir que estaba frente a una fuente que llevaba su espíritu a grandes alturas. Quizás tuvo visiones de Jesucristo y de Nuestra Señora, pero a nada de eso le tomó importancia, ni lo comentó en dado caso. Su única meta era hacer la voluntad de Dios y nada más. Lo que sí es seguro es que un día le comentó a su madre que había tenido una visión de su abuelo que le pedía que rezara por él porque estaba en el purgatorio. Desde entonces se hizo devoto de las benditas ánimas y con gran insistencia ofrecía oraciones y sacrificios por ellas. Al cabo de algún tiempo volvió a aparecérsele. Lo había logrado y su abuelo, ya en el cielo, le venía a agradecer. La vida de cada santo es distinta una de otra, pero todas tienen en común el amor por los pobres. En el caso de Carlo Acutis no fue la excepción. Él desde sus limitaciones se desvivió por ayudar a quienes lo necesitara. Compraba cosas y daba comida e inclusive su propia ropa a desamparados en ocasiones. Los conocía a todos por sus nombres y apellidos, tratándolos con cariño y prudencia, contrastando a su cómoda situación económica. Él no podía dormir tranquilo sabiendo que ahí afuera había alguien pasando frío o sin comer algo siquiera. En este proceso lo acompañó muchas veces el doméstico de su casa, Rajesh Mour. Rajesh, que viene de la casta de brahmanes, durante el tiempo de su labor junto a la familia Acutis, descubrió en el testimonio de este niño más que alguien a quien servir, un amigo a quien acompañar en todas sus andanzas. El pequeño Carlo nunca lo manipuló, sino que lo quiso con todo su cariño y poco a poco fue diciéndole cosas del Señor, de manera que poco tiempo antes de morir él pidió bautizarse por la fe católica y hoy es un cristiano practicante. Toccava tutto il cuore direttamente quando mi raccontava tante delle cose sul Signore, della Madonna, e poi piano piano mi sono sentito di anche convertirmi da dentro. Era così piccolo, ma sono stato stupito, un bambino così piccolo mi dà tutto l'esempio della vita. Era un vero maestro per me e per quello che sono convertito da indù a cristiano. Para el año 2002, Carlo tenía 11 años y es cuando, siendo catequista y estando preocupado por ver cómo los fieles recibían la primera comunión, pero no volvían más por la iglesia, sino en veces muy esporádicas, decidió montar una exposición virtual acerca de los diversos milagros de la Eucaristía a lo largo del planeta en la historia de la cristiandad. Esto para llamar a conciencia de la importancia de su realidad entre los hombres. Él, diestro en la informática y con los recursos necesarios, fue viajando por varias ciudades desde Europa, recabando datos, tomando fotos hasta compilarlo todo en la muestra que se conoce actualmente como la exposición Milagros Eucarísticos del Mundo, donde muchos de sus elementos son de su autoría y que ahora recorre países de los 5 continentes. Per fare questa mostra sui miracoli eucaristici ha passato ore di notte, a volte andavo a letto alle 3 di notte, d'estate, quando eravamo in vacanza. Io spesso veniva mia madre con noi, avevamo una casa a Assisi, e mia madre si arrabbiava, dice: ma è possibile tutte queste ore? Queste cose le dovrebbero fare i preti. Diceva: no, non tu che sei un ragazzino. Però poi alla fine invece è stato ben premiato questo. Questa mostra proprio tocca i cuori di tante persone, ha aiutato tanti a riavvicinarsi a Gesù. Llegamos finalmente a la transubstanciación. En la Eucaristía, en cambio, sucede lo contrario. Las especies del pan y las especies del vino permanecen iguales tanto antes como después de la consagración. La hostia consagrada mantiene, de hecho, las mismas dimensiones, el mismo color, el mismo sabor. Y lo mismo sucede con el vino consagrado. Por su parte, la sustancia de la hostia, o sea el pan, y del vino,
sufren un cambio. Después de la consagración, la sustancia de la hostia y la sustancia del vino se convierten de hecho en el cuerpo y la sangre de Jesús. Este cambio de sustancia se llama transubstanciación. Liturgia eucarística, epíclesis. Antes de la consagración del pan, después de la consagración del pan, antes de la consagración del vino, después de la consagración del vino. Cuando Jesús en la última cena toma en sus manos el pan y el cáliz con el vino diciendo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, quiere decir que ese pan y ese vino son realmente su cuerpo y su sangre, y no es un símbolo o un simple signo. Sono destinata a morire. Desde pequeño, Carlo Acutis Alzano presentía que su vida iba a ser corta. Él, que habitualmente gozaba de buena salud, para la mañana del lunes 2 de octubre del 2006, se encontraba preparando el estreno de su exposición Milagros Eucarísticos del Mundo y otros trabajos académicos que entregaría días después. Él, que ya dominaba el inglés y estaba estudiando español con intenciones de viajar a Latinoamérica, estaba emocionado. No obstante, de un momento a otro se mareó y empezó a sentir un malestar general que poco a poco fue empeorando. Se pensaba al principio que sería una gripe, pero los síntomas no coincidían. Se desmejoró y se presumió que fueran paperas, pero esto quedó descartado cuando empezó a sangrar. La enfermedad de Carlo, la leucemia M3 promielocítica, que es una de las más desagradables, hoy han encontrado la cura. La de Carlo, entre otras, era una variante silenciosa, es decir, no se sabe. Si tú haces los análisis de sangre una semana antes, no aparece nada. Carlo no tenía síntomas particulares. Nosotros estábamos apenas regresando de las vacaciones del 2006. Estábamos aquí en Asís y él había retornado a la escuela. Y pocos días antes de enfermarse, había hecho una vuelta en el campo de fútbol y me dice que estaba un poco cansado, pero yo lo atribuía a esto. Después, ya que la mitad de la clase de Carlo estaba con influenza y eran varios los que estaban ya en la casa enfermos. También Carlo parecía resfriado, un poco con dolor de garganta, pero detrás se ocultaba esta leucemia que ninguno sospechaba. Pero Carlo dice una frase muy extraña: ofrezco mis sufrimientos por el Papa, por la Iglesia y para no ir al purgatorio y poder ir directamente al paraíso. Esta frase que dijo no le hicimos caso, porque Carlo era un joven simpático, bromeaba. A veces decía cosas así. Era su forma de ser. Sin embargo, después he repensado y entendido después que él se daba cuenta que había algo. Él sentía dentro de sí tanto así que hace 2 meses he descubierto, después de su muerte, en su computadora un video que había hecho, en el cual decía que cuando pesara 70 kilogramos estaba destinado a morir. Y esto seguramente fue, digamos, cuando encontré casualmente este video en la computadora. En la mañana escuché una voz que me decía testamento y yo fui a buscar a la habitación de mi hijo qué cosas sabía y vi propiamente este video que lo había hecho 2 meses antes. Carlo decía que era un niño que moriría con un dolor que le rompería el cerebro. De hecho, muere de una hemorragia cerebral causada por la leucemia. Desde pequeño decía esto. Después, de vez en cuando bromeaba y reía y decía: yo siempre seré joven. Y esto es ciertamente una realidad que después, a la luz de todo lo que ha pasado, nosotros hemos reflexionado mucho.
Y hemos entendido que verdaderamente a Carlo el Señor lo inspiraba cuando decía las cosas, y también la muerte de Carlo la ha vivido verdaderamente bien. Las últimas horas de Carlo en el hospital seguramente fue heroico, porque los médicos le preguntaban si sufría y decía que había gente que sufría más que yo. Siempre al final ha pensado en otros, en los demás. Él era alto, medía 1,82 m, siendo apenas un joven de 15 años. A él tuvieron que internarlo por fuerza en pediatría. Entonces, para poder moverlo las enfermeras debían, porque era un joven muy alto y él se preocupaba en estas pobres enfermeras, debían moverlo, y siempre al final su pensamiento siempre era por los demás, por las personas. Yo, por ejemplo, tenía que dormir con él en la habitación y en cierto momento me dormía un poquito, entonces él no dormía por los grandes dolores que él tenía, pero le decía a las enfermeras que no, que me dejaran dormir a mí más, porque él siempre pensaba en los otros, nunca en medio sufrimiento dejaba de sonreír, nunca un lamento, y siempre que había gente que sufría más que él. Cuando murió, de repente todo se oscureció y pensé, tal vez no entendí o me equivoqué al creer que pasaban cosas particulares. Ya no tenía puntos de referencia concretos y ya, esto es quedar brutalmente en la oscuridad, privado de puntos de referencia, incluso en lo que a la fe se refiere. Y luego, poco a poco, nos dimos cuenta de que no. Todo esto tenía sentido y era parte de un plan. Y poco a poco, esto nos apaciguó. Creo que en estas dificultades, cada uno recibe gracias especiales que le ayudan a soportar el dolor. Sobre todo, tuvimos gracias que nos ayudaran a comprender que no estamos en una lotería loca, sino que hay un proyecto de amor detrás de todo esto. Nos trajo una gran paz y con el tiempo me ayudó a sanar el dolor de esta súbita separación. Pero como la muerte no es el final, sino apenas el inicio de la verdadera vida, para Carlo, su partida solamente marcaba el inicio de su legado, ya que en el año 2011 se creó la Asociazione Amici di Carlo Acutis con el fin de promover su causa de beatificación y canonización. Y tras ser aprobado en el año 2020, un milagro por su intersección en Mateus, un niño brasileño que sufría de páncreas anular. Su tumba fue expuesta a la veneración de los fieles el 1 de octubre de 2020 en el Santuario del Despojo, en Asís, ciudad donde él quiso descansar. Dicho rito tuvo la particularidad de que se trataba del primer candidato a santo que vestía atuendo juvenil, como sudadera, jeans y gomas deportivas. El venerable siervo de Dios Carlo Acutis fue declarado beato el 10 de octubre de ese año en la Basílica Superior de San Francisco de Asís por el cardenal Agostino Valini, quien, en representación del Santo Padre Francisco, presidió la Eucaristía y proclamó la letra apostólica que lo inscribía en dicho catálogo. Lettera apostolica di Papa Francesco. Carta apostólica del Papa Francisco. Accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino. Nosotros aceptando el deseo de nuestro hermano Domenico Sorrentino, arzobispo, obispo de Asís, Nochera, Umbra, Gualdo Tadino, de muchos otros hermanos en el episcopado y muchos fieles,
Después de haber obtenido el parecer de la Congregación para la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios, Carlo Acutis, laico, que con el entusiasmo de la juventud cultivó la amistad con Jesús, poniendo la Eucaristía y el testimonio de la caridad en el centro de su propia vida. De ahora en adelante sea llamado Beato y que se celebre cada año en los lugares y según las normas establecidas por el derecho, el 12 de octubre, el día en que nació en el cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en el Laterano, el 10 de septiembre del año del Señor 2020, octavo de nuestro pontificado. Firma Francisco Papa. Al momento de la Sagrada Declaración, se develó una gigantografía con el rostro del nuevo beato entre los aplausos de los presentes, mientras que sus padres, acompañados de 2 diáconos, presentaron al celebrante la reliquia madre, que consistía en el corazón de Acutis. Cabe destacar que al momento de su muerte, la familia quiso donar todos los órganos del adolescente, pero por los efectos de la leucemia que sufrió no fue posible. Hoy en día los mismos se conservan intactos milagrosamente. Durante la homilía, el purpurado destacó cómo el nuevo beato fue signo de evangelio en medio de las circunstancias que le tocó vivir durante sus 15 años, lo cual le dio una unión íntima con Jesucristo. Como un ejemplo. Tenía el don de atraer y era percibido como un ejemplo. Incluso desde niño, nos dan el testimonio su familia, sentía la necesidad de tener fe y tenía la mirada dirigida hacia Jesús. Su amor por la Eucaristía fundó y mantenía viva su relación con Dios. A menudo decía Carlo, la Eucaristía es mi autopista para el cielo. Ogni giorno partecipava alla Santa Messa e rimaneva a lungo in adorazione davanti al Santísimo Sacramento. Todos los días asistía a misa y permanecía mucho tiempo en adoración ante el Santísimo Sacramento. Carlo decía, se va directamente al cielo si te acercas todos los días a la Eucaristía. Jesús era para él amigo, maestro y salvador. Era la fuerza de su vida y el propósito de todo lo que hacía. Actualmente su causa de canonización se encuentra abierta y en fase de prueba de 2 presuntos casos para estudiar el posible segundo milagro que se necesita. Por otra parte, Antonia de Acutis, madre del futuro santo, tuvo un sueño con él días luego de morir, donde le profetizó que volvería a ser madre. Hoy esta profecía se cumple en Francesca y Michel, hermanos mellizos nacidos en 2011, quienes toman junto a sus padres un nuevo rumbo familiar con la conciencia de un verdadero compromiso cristiano cada día. La vida de los santos siempre ha sido un misterio que solo Dios sabe descifrar. En el caso de Carlo Acutis, ese misterio radica en el momento de su muerte, en cómo la supo vislumbrar y gozarse en ese momento, en aquella promesa de salvación que el Señor tenía preparada. Su mayor enseñanza para nosotros es aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado para hacer su voluntad en nuestras vidas. No es necesario hacer grandes cosas, sino simplemente amarlo a Él y, amándolo a Él, amar a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestra gente. Es un ejemplo para todos nosotros y es una invitación clara a la conversión. Ayer fue Él, hoy seremos cada uno de nosotros. Veámonos en este espejo y preguntémonos, si Él pudo, ¿por qué tú y yo no? Beato Carlo Acutis, ruega por nosotros. Ejemplo de un pueblo cristiano.
necesitados das abrigo. En vida sencilla anduviste, en autopista, Eucaristía te mantuviste.